Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Álvarez, esto es Galicia Slow Tour y continuamos con nuestros recorridos virtuales para conocer Galicia. Pues es una iniciativa que bajo este hashtag de Yo me quedo en casa no pretende otra cosa más que transmitir un apoyo a todos los que están luchando contra este maldito coronavirus. Apoyo y ánimos, que de esta saldremos y saldremos bien. Un abrazo a todos los que están luchando en este momento. En fin, pues hoy os propongo, como habéis visto, un viaje, un recorrido virtual por las tierras de Meira, provincia de Lugo. Aproximadamente en este mapa de la provincia, esta zona en general me gustaría enseñárosla. La he dividido en dos partes. Esta zona superior, que sería la que vamos a ver hoy, las tierras de Meira, y un poquito, la verdad es que podría hacer todo en un solo viaje, pero la explicación se me prolonga demasiado en el tiempo. Entonces yo creo que se puede hacer otro recorrido, que sería desde Castroverde, toda esta carretera, por el Cádabo hasta Fonsagrada e incluso llegar al río Navia en Negueira de Muñiz. Esa zona es particularmente interesante por una serie de cosas que os contaré mañana. Esta zona que limita con Asturias, muy bonita, muy interesante. Y podríamos llegar incluso a Navia de Suarna. Pero bueno, vamos hoy con la zona de Meira. Es una zona muy pequeñita, pero ya veréis que hay 4 o 5 cosas para ver muy muy interesantes que merecen que nos acerquemos hasta allí. Bien, ¿por dónde podemos empezar? Como siempre, pues por el principal monumento que hay en la comarca. En este caso es el monasterio cisterciense de Santa María de Meira, que es este. No os fijéis en estas imágenes, este de aquí, Santa María de Meira. Es uno de los 15, 17, 18 monasterios que la Orden del Cister mantuvo en Galicia, un número elevadísimo que no está suficientemente valorado aquí en Galicia, ¿no? ¿Por qué el Cister mantuvo tantos monasterios en Galicia? De eso hablaremos en otra ocasión. Este era un monasterio ya existente en el siglo X. Se incorpora a la Orden de San Benito, como era la tónica habitual. Esto de Meira es una zona que en aquella época estaba relativamente poco poblada, es una zona muy montañosa, y posiblemente aquellos eremitas se hubieran reunido en torno a un pequeño monasterio que se adscribió a la Orden benedictina. Pero en el siglo XII ya se incorpora a la Orden del Cister como filial directa de Claraval. La Orden de Claraval, la Orden del Cister, buscaba yermos, buscaba zonas despobladas, alejadas de toda civilización, y por eso se instalaron en estas tierras de Meira. Al igual que otros monasterios del Cister en Galicia, a partir del siglo XVI se incorporó a la Congregación de Castilla, y a raíz de ahí pues vive una época de gran esplendor, lo cual le lleva a tener 2 claustros y un colegio de filosofía que fue muy importante a nivel nacional. Le sucede un poquito que otros monasterios pues, del Cister, como pueden ser Monfero, Oseira o Sobrado, que son de los monasterios más grandes de España. ¿Qué os puedo decir de la iglesia? Bueno, la iglesia realmente es lo único que queda del monasterio, salvo este paño que veis aquí que aparece, que es parte de la fachada del monasterio, y un trozo de un claustro, de los 2 claustros que tuvo. Tras la invasión francesa, tras la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX y tras las guerras carlistas, nos podemos dar con un canto en los dientes de tener hoy en día esta iglesia, porque lo demás desapareció, fue expoliado, incendiado y abandonado, ¿no? Con suerte, el Ayuntamiento de Meira está instalado actualmente en estas dependencias y gracias a eso se mantienen, y poco más, ¿no? La iglesia es un ejemplar románico interesantísimo porque apenas tiene influencias compostelanas, porque está construido bajo las directrices del Cister. Entonces sus características son un poquito distintas. Es de cruz latina, tiene una nave enormemente larga, 5 capillas en la cabecera. Es una planimetría, un proyecto típico del Cister.
y, como veis, un gran rosetón, carece de torres en la fachada, y en este detalle es en el que viene a cuento estas dos fotografías que veis aquí, que responde un poco a las características de otros dos monasterios cistercienses, como son San Clodio y Armenteira. Si os fijáis, es una fachada muy similar, típica del cister. Gran rosetón, aquí se tapió en San Clodio, carencia de torres. El cister apenas ponía una espadaña, como veis, aquí no aparece. Incluso la espadaña solía estar en el lateral, en el crucero. Con eso era suficiente para llamar a la comunidad y no hacían falta más torres, ¿no? Y como última característica de Meira es recordar su importantísima botica. Tuvo una gran botica que permaneció abierta hasta la desamortización del siglo XIX. Me parece que tengo alguna foto más. Efectivamente, es una iglesia muy larga, muy del tipo del cister. Aquí, en estos arcos, en estas arcadas, estaría el primer claustro, y hacia aquí, después de aquí, vendría un paño del claustro y vendría en la explanada el segundo. Tras el ábside hay una especie de chirola que le llaman, que es una dependencia que se han restaurado hace un año y pico. Estas pinturas son muy interesantes. Está justo en la cabecera de la iglesia. Aquí veis otra imagen de la nave. Es muy larga, muy austera, muy típica del cister. Aquí la veis desde fuera. Es un ejemplar típico cisterciense. ¿Qué podemos ver en el entorno de Meira? Lo más interesante desde el punto de vista paisajístico es el Pedregal de Irimia. Es el punto exacto donde nace el río Miño, que no es en Fontmiñá, como todos estudiamos a lo largo de nuestra infancia. Se encuentra a 3 kilómetros de Meira, en la ladera de la Sierra de Meira. Y es una especie, pues, de morrena glaciar. Es una lengua de piedras, como veis, de bloques de granito, de unos 700 metros de longitud. Es una formación realmente curiosa y única que está en esta ladera de esta montaña, y de varios puntos, de varias fuentes, se van uniendo unos regatos que discurren por debajo de estas piedras y dan lugar a la formación del río Miño. En la base, justo aquí, junto a esta curva, hay un área recreativa con sus mesitas y tal para merendar. Es una excursión muy bonita. Incluso luego en coche se puede subir al alto de la sierra, que hay unas vistas de todo el entorno muy interesantes. Si subimos a la sierra y bajamos por la otra cara, llegamos al ayuntamiento de Ribeira de Piquín, ayuntamiento pequeñito, muy montañoso y mucho paisaje. Es interesante para dar paseos. Lo más llamativo es esta curiosidad que os quiero comentar, que os adelanté en el primer vídeo. Es la iglesia de Os Baos. ¿Y qué es la iglesia de los Baos? Bueno, pues una pequeñísima iglesia muy modesta que se sitúa sobre un pequeño montículo, una especie de espolón en torno al río Rodil, es decir, rodeada prácticamente por el río Rodil. Tiene unas peculiaridades, por ejemplo, pues un pequeño reloj de sol sobre una laja de pizarra del siglo XVIII. Y tan modesta y tan curioso, pero sin embargo perteneció a la Orden de Malta, a lo que antiguamente habían sido los caballeros de San Juan de Jerusalén, que pasaron a Malta en el siglo XVI y entonces pasaron a llamarse caballeros de la Orden de Malta. En Galicia, entre otras localizaciones, se instalaron en Portomarín. Allí instalaron una bailía, una especie de encomienda, a la cual pertenecía esta iglesita de Os Baos. ¿Y qué peculiaridad tiene? Pues que en el atrio, aquí estaría la fachada de la iglesia, en el atrio nos encontramos con esta serie de calaveras, 5 calaveras incrustadas en la pared, que la pared está caleada y aparecen esas 5 calaveras. No se sabe cuál es el origen. Podrían ser antiguos monjes de aquel monasterio, entre comillas. No se sabe cuál es el origen de esas calaveras. Lo que sí que es curioso es que aparecen en otras 3 o 4 iglesias en la provincia de Lugo. Muy cerquita de aquí de Os Baos, en la iglesia de Santa Comba de Órrea,
en el concello de Río Torto, posiblemente una iglesia monástica, de monasterio femenino, no se sabe, y ahí aparece otro cráneo también en una iglesia, igual que en la iglesia de Santa María de Conforto, en Pontenova, otro cráneo, y en San Salvador de Baldomao, muy cerquita del monasterio de Samos. Allí encontramos en la iglesia otros 5 cráneos igual que en Osbaos. ¿Podrían ser monjes? No se sabe porque aparentemente no nos lo pueden decir ya. Os dejo con esa imagen que realmente, bueno, pues es curiosa y solo por eso yo creo que merece la pena acercarse. Otro elemento muy interesante y cerquita de Meira, pues es el castro de Viladonga. Es uno de los castros más importantes, más grandes y más interesantes de Galicia. Es un castro galaico romano, muy romanizado, porque vemos que las viviendas mayoritariamente son cuadradas. Es un poco podríamos estar en la línea del castro de Santa Tecla, de San Cibrán de Las, de Castromao, por ejemplo. Y bueno, pues en cuanto a las medidas, como veis, son 4 hectáreas. Tiene una muralla bien grande, de unos 10, 12, 13 metros, o doble muralla, con su foso correspondiente, un antecastro o dos, tengo entendido que tiene una especie de como de barrios, y un museo. Han instalado un museo aquí, muy interesante, muy bien montado, muy bien puesto, lógicamente visitable, ¿no? Y merece la pena. Y nada, por último, ¿qué os querría comentar? Pues desde el punto de vista paisajístico, la joya de la corona, que sería el bosque de la Marronda, la Devesa da Marronda, concello de Baleira, está recorrido por una ruta de senderismo, la PRG 145, Ruta da Marronda. Es una ruta de 22 kilómetros, circular, bastante dura para el común de los mortales, pero se puede acortar, se pueden hacer tramos diferentes y merece la pena al que le guste la montaña, porque es uno de los mejores bosques de Galicia, quizá pues con la Devesa de Rogueira en Caurel o las Fragas de Leume en Pontedeume. Es un bosque espectacular, bosque mixto de hayedos, abedules, robles, acebos, etc. Recorrer la Devesa de Rogueira es un lujo que os recomiendo sin lugar a dudas. Fijaros qué imágenes. Y nada, yo creo que con esto hoy me parece que voy a ser un poquito más breve que el resto de los días y lo dejo aquí ya. Mañana continuaremos entonces con la zona de Fonsagrada. Nada más, un abrazo muy fuerte a todos, ánimo los que están luchando en el día a día contra el virus, y bajo este hashtag yo me quedo en casa, creo que es nuestra obligación aguantar y ganaremos al final. Un abrazo, buen día, chao.